Y bueno, los que nos están viendo, ¿verdad? A través de las diferentes plataformas podrán identificar que estamos el día de hoy grabando en un formato diferente, ¿verdad? Estamos grabando y usando la tecnología y por lo cual damos gracias a Dios que tenemos la tecnología porque el día de hoy nuestros directores, ¿verdad? Mis padres están de viaje, pero podemos grabar este episodio de esta manera y vamos a aprender mucho. Recuerden seguirnos en todas las plataformas y poder ser parte, compartir este episodio para otras personas, para que también puedan ser bendecidos. Y bueno, estamos iniciando, ¿verdad? O continuando en esta serie de hijos de la casa. Y para el día de hoy, pues tenemos a nuestros directores, el doctor Felipe del Castillo y la licenciada Angélica. Así que, padre, madre, pueden igual saludar. Hola a todos, es un placer estar con ustedes, como dice Pipe, en este formato donde podemos estar juntos para aprender. Hola. Saludos, amamos el poder llevar la palabra de esta forma, el poder bendecirles y pues Pipe es como nuestra debilidad y acá en nuestro periodo de descanso nos dijo, pueden grabar un programa de esta forma y pues con todo gusto. Gracias por estar con nosotros. Ah, qué bueno. Gracias por apartar el tiempo. Es nuestra pasión como familia el poder compartirles y poder ser una bendición para ustedes. Y bueno, estamos el día de hoy aquí continuando con la serie de hijos de la casa, que tiene como propósito que cada persona de las diferentes congregaciones pueda conectar con su casa espiritual, pueda sentirse parte. Sabemos que hay muchas cosas que luego estorban, que luego afectan, por las cuales una persona se puede sentir como fuera, que no encaja, pero el día de hoy a la luz de la palabra vamos a ver una verdad que nos va a ayudar no solamente a sentirnos parte, sino también a ayudar a que otros se sientan parte. Y vamos a hablar en esta ocasión de ser hermanos de la misma casa. Un hijo de la casa se caracteriza por colaborar en lo que se necesita, en ser un apoyo, en cuidar las cosas que se necesitan, en cuidar a sus hermanos cuando uno es hermano mayor, a los más pequeños, o en este caso, como dice la palabra también, a los más débiles. Y esto ayuda a que todos puedan sentirse parte, tanto los que cuidan como los que se sienten cuidados. Y vamos a analizar algunas verdades para poder entrar de lleno a este tema. Y vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos 9, y le voy a pedir a mi madre que nos ayude con ese, y luego le quiero pedir a mi padre si nos puede ayudar con Lucas capítulo 15, versículos del 25 al 28, obviamente entendiendo un poquito el contexto de cada historia. Y iniciando con Génesis capítulo 4, está hablando de Caín y Abel. Abel acaba de ser asesinado por su hermano Caín y Dios está teniendo una conversación con Caín. Y aquí es donde entra este verso. ¿Nos puedes ayudar, madre? Sí, dice, y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ay, híjole. Una pregunta retórica, una pregunta que hace Caín, ¿verdad? Que el día de hoy vamos a analizar. Padre, hablando de este pasaje, hablando de esta porción y del contexto que acaba de suceder, ¿cuál sería la respuesta correcta ante esta pregunta que levanta Caín? Es una pregunta muy antigua, desde Génesis, donde como hemos estado aprendiendo todo este tiempo, los que han estado conectados o viéndonos en el análisis bíblico, en este podcast del Team Análisis Bíblico, nos hemos dado cuenta del Evangelio o cómo se comparte de Jesús en estos tiempos y que no se alcanza a enseñar o hay omisiones de que hay que seguir lo que la Biblia dice y el principal mandamiento es amar a Dios con el corazón, alma, mente y fuerzas, y Jesús dijo que el segundo era semejante al primero, amar al prójimo o amar a los demás o amar a los que están en la familia de Dios. Y eso a veces se omite porque estamos interesados en establecer nuestra relación con Dios, que es una relación vertical,
pero necesariamente al restaurar o establecer esta relación con Dios vertical, tendremos una relación sana de manera horizontal. La pregunta que hace Caín, ahí en el verso 9, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es una pregunta polémica porque Dios le está diciendo, Caín es el hijo mayor y luego Abel, según Génesis 4 más atrás, donde dice cómo nacieron los hijos. Caín nació primero, es el hermano mayor, y Abel es el siguiente hermano. Entonces, de alguna manera, los hermanos mayores pues tienen más experiencia, tienen más tiempo, y todos los papás, yo creo que desde Adán y Eva hasta ahorita, pues le piden a los hermanos mayores o se da de los hermanos mayores que cuiden a los otros. Y entonces Dios lo que le está diciendo, Dios sabe que ha matado a Caín y le dice, dónde está Caín? Va, dice, le dijo Caín a su hermano Abel en el verso 8, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él contesta con esta pregunta a la que hay que contestar sí, Pipe. Cuando se dice o dice Abel, ¿soy yo acaso guarda mi hermano? Leyendo toda la escritura, esto está apenas en Génesis 4, pero escuchando a Jesús, o sea, Dios, el Hijo de Dios encarnado, hablando cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, pues Él nos habla de amarnos, servirnos, ayudarnos unos a otros. Entonces la respuesta es sí. Parece que no nos es incómoda. ¿A poco yo voy a ser responsable de todos los que están a mi alrededor? Bueno, no de todos, eh, pero sí de los que Dios te pone en contacto y de los más cercanos. Cuando la Biblia habla de amar a tu prójimo como a ti mismo, que Jesús cambió ese mandamiento y dijo, amarás a tu prójimo como yo te he amado, lo Así es. levantó. No es que pues, si tú te amas mal a ti mismo, tienes una baja autoestima, pues con esa misma criterio vas a amar al otro. Pero Jesús dice, no importa cómo te amas a ti mismo, fíjate cómo yo te amo, ese amor de Dios derramado en nuestro corazón nos restaura, y ese dáselo a tu hermano. Y fíjate que está diciendo que no es la relación con Dios, sino la relación con el hermano la que va a manifestar, también dijo Jesús, si somos hijos de Dios o no, porque en esto consiste el amor, que se hayan amado, que nos amemos unos a otros. El que dice que ama a su hermano, no ama a su hermano, no está en luz, dice la primera carta de Juan. Entonces es muy comprometedora la pregunta y la respuesta es sí. Dios demanda de nosotros ayudar a los que están a nuestro lado y amarlos. Wow. Sí, esto me hace preguntarme el día de hoy, y igual tú nos puedes ayudar también, madre, a complementar esto que está compartiendo mi papá acerca de por qué a veces las personas, los hermanos mayores, hablando específicamente de personas que tienen tiempo en la congregación, no se quieren hacer responsables de las otras personas o pasan algunas situaciones, cometen errores y esta pregunta que hace Caín es queriéndose desvincular de la responsabilidad que claramente tenía para proteger. Y ahora, lo peor aquí es que no solamente no protegió, sino que lastimó, sino que mató, asesinó a su hermano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace que una persona se quiera deslindar de toda esa responsabilidad? Bueno, yo creo que como lo comenta Felipe, es nuestra falta de amor y de entendimiento, porque yo viendo otras versiones, eh, le dice que dónde está tu hermano, ¿verdad? Y le dice, no lo sé, dice la versión Dios habla hoy, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? Otra dice, vigilar a mi hermano, ¿acaso yo debo vigilarlo? ¿O tengo esa obligación? O sea, estas versiones dicen así, yo no tengo que cuidarlo, ¿verdad? No me corresponde a mí. Dice, ¿acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Y yo creo que como parte de una familia sí tenemos una obligación de vigilar en el sano, en la sana manera, ¿verdad? No andamos ahí investigando todo, pero sí de interesarnos por los demás, ¿verdad? Porque somos una familia, la familia se interesa. Pero yo creo que el egoísmo nos hace pensar solamente en nosotros y en pensar en una familia normal.
¿verdad? A veces los hermanos dicen, eso no me corresponde a mí, me lavo las manos, les toca a mis padres, ¿verdad? Y en cierta manera los padres tienen una responsabilidad mayor, pero como familia, los hermanos, bueno, siendo yo también hermana, ¿verdad? Porque tengo hermanos, debemos de cuidarnos y de ver unos por los otros en un desarrollo sano. O sea, yo me tengo que preocupar por la persona con la que convivo, con la que, pues es mi familia, o sea, es parte del desarrollo normal. Si yo no me intereso por el otro, o sea, ¿dónde está mi amor y mi cuidado hacia la otra persona? O sea, no es solamente de los padres. Ahorita hay una cultura también muy egoísta en el sentido normal de decir a los hermanos, ¿no? No es tu carga, tú no te preocupes, eso de los padres, vive tu vida, déjalos. O sea, pero sigue siendo tu familia, no es una responsabilidad como la que tienen los padres, pero sí es un cuidar como mi hermano, como parte de mi familia. Y yo creo que es el egoísmo, la falta de entendimiento. Si no nos vemos como familia, pues nos vamos a ver como extraño y pues me vale lo que te pase, ¿sí? O sea, y yo digo, ni aún así como hijos de Dios nos vale lo que le pase al otro, ¿verdad? Hasta un Claro. extraño uno se preocupa por el cuanto más cuando somos parte de la misma familia de Dios. Entonces yo pienso que es el egoísmo, la falta de entendimiento, el no más pensar en mí y el que a veces no entendemos que somos familia. Sí. Esta es una verdad, Pipe Angélica, que se está dando, que el cristianismo hoy, así como lo percibimos en general, ¿verdad? Hay excepciones, sí, sí se está dando que más gente venga a Cristo, que se les comparte del Señor, pero hay un cristianismo egoísta que no es bíblico. O sea, si yo amo a Dios, yo busco a Dios, yo leo mi Biblia, yo me congrego y trato de ayudar, pero no tengo como mi responsabilidad. Exactamente, tú dijiste que esa pregunta, esa respuesta de Caín es como evadiendo la responsabilidad. Y es cierto, el cristianismo falso, o no falso, pero que no cumple la expectativa para lo cual Dios nos salvó y nos llamó a ser sus hijos, es llamar a los demás. Entonces yo me concentro en mi relación con Dios porque es lo que yo tengo a mi alcance, pero en la medida de lo posible debe haber un enfoque de bendecir a los que están a nuestro al lado. Le dijo Dios a Abraham, te bendeciré y serás bendición para todas las naciones de la tierra. Yo quería leer, aunque no está en el programa que vamos a analizar, una porción de la primera carta de Juan capítulo 3, versos del 14 al 17, y casi se contesta solita esta porción. Primera de Juan 3, 14 al 17. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y yo podría disentir y decir que no sabemos que pasamos de muerte a vida si amamos a Dios, pero aquí está muy aterrizado hacia las relaciones con los demás, las relaciones horizontales de las que hablaba. Sabemos que pasamos de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y luego, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué impresionante, es como si estuvieran dedicando a Caín, ¿verdad? Y luego el 15, todo aquel que aborrece a su hermano, que está enojado, lo odia, es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto dice el verso 16, hemos conocido el amor en que puso Jesús, o sea, enfocado a Jesús, su vida por nosotros. También nosotros deberíamos poner nuestra vida por los hermanos. Si alguien tiene bienes de este mundo, ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? Y luego dice, hijitos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor a los demás manifiesta que tenemos efectivamente un amor de Dios, que Dios ha puesto en nuestro corazón, el amor divino por medio del Espíritu Santo, pero sí, para amar a Dios, pero amar a los demás, aún a los hermanos difíciles de amar. Ah, sí. Sí, yo creo que todos vamos a coincidir que hay temporadas con algunos hermanos, ¿verdad? Podemos hablar de las propias experiencias, donde a veces por sus comportamientos, sus decisiones, nos molestan, nos enojan y podemos, pues, tener una actitud más fría,
más de rechazo y no tanto de apoyo, ¿verdad? Yo recuerdo pues varios momentos, ¿verdad? En nuestra familia donde mis hermanos, y bueno, yo seguramente yo también, ¿no? Tomamos decisiones equivocadas que vimos que no solamente se afectaban ellos, sino que afectaban a nuestros padres, afectaban a la familia, luego tendríamos que pagar los platos rotos todos por sus decisiones, y son esos momentos que realmente causan molestia y enojo y hacen que las personas o que los hermanos nosotros queramos tener una actitud de rechazo deslindándonos de responsabilidad. Eso nos puede llevar quizás a la otra historia para poder analizarla, ¿verdad? De Lucas capítulo 15, versículos 25 al 28, donde hablamos de la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Una historia súper conocida donde un padre tiene dos hijos, uno se va de la casa, vive perdidamente con la herencia que le da su padre o la parte de la herencia que le da su padre, y otro se queda. Pero el hijo que se va de la casa regresa, ¿verdad? Vuelve en sí, el padre se llena de gozo, está haciendo una fiesta y entonces entra estos versos. Padre, ¿nos puedes ayudar a leerlos para poder meditarlos el día de hoy? Y leo de Lucas 15, Sí, versos 25 al 28. sí. Dice así, el 25, dentro de la parábola del hijo pródigo. Cuando regresa, dice el 24, que cuando regrese el hijo menor, el padre dice, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido, es hallado, y comenzaron a regocijarse por un hijo que se había ido y regresa. Y el hermano mayor estaba en el campo, y cuando vino, se llegó cerca de la casa donde pues, se oía la fiesta, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Sucio, maloliente, descalzo, pero bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar a la fiesta, a la casa. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Wow. Vemos aquí una actitud, que uno pudiera reprochar y pudiera juzgar y decir, no, pues qué mal, cómo se atreve el hermano mayor a tener esta actitud. Pero ¿cómo vemos esta actitud reflejada dentro de una familia espiritual, dentro de una casa espiritual? Madre. Pues yo creo que cuando uno de los miembros de la familia espiritual se equivoca, yo creo que, y que se le vuelve a dar otra oportunidad, o simplemente que pues el hermano o la persona sepa que el otro hizo algo equivocado y que no le disciplinan como tú esperas, porque eso es lo que se da mucho, ¿no? O sea, yo veo, por decir algo, ¿no? En la alabanza, que lo dejamos tocar y los demás dicen, pero ¿por qué si yo hice eso y cuando yo lo hice me disciplinaron o me dijeron y al otro lo dejan? Porque cada hijo es diferente y cada situación es muy, pues distinta, ¿no? A la otra y la autoridad sabe cómo tratar, ¿verdad? O a veces también nos podemos equivocar. El asunto es que cada situación que vivimos está probando nuestro corazón. No es tanto la situación con la persona, sino con el corazón de uno. ¿Cómo está mi corazón de amor y de restauración hacia el otro? Si yo me gozo de que la persona pues sigue adelante, que está ahí, que le están ayudando, porque a veces entre hermanos lo que uno quiere es ver que el otro pague, que si hizo algo, que también le den, que si a mí me dolió, también le duele a él. Uno quiere ver eso, pero no debe ser eso, o sea, debe ser todo lo contrario, o sea, no entiendo lo que está pasando, voy a tener un corazón de misericordia, como tal vez lo han tenido conmigo, o a lo mejor no lo han tenido conmigo, pero yo anhelaría que así hubiera sido conmigo, porque también uno se ha equivocado con algunos, ¿no? Y uno dice, pues si se equivocaron conmigo, pues que también al otro le den. Y no se trata de eso, se trata de la misericordia, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo puedo tener yo un corazón de misericordia y sobre todo que la familia esté unida? Porque de eso se trata, ¿no? Que nos tratemos como familia a pesar de lo que se esté viviendo. Entonces yo creo que cada situación que vemos con alguien es una prueba para mi corazón. ¿Cómo Ujú. está mi corazón? Más Wow. que nada. Ujú. Padre, ¿puedes complementar?
Pues es terrible, la actitud del hermano mayor no es una actitud cristiana. Y es esto lo que Angélica está diciendo. El padre le perdona al hermano menor el haber despilfarrado la herencia, ya que el hermano mayor más adelante dice, ¿cómo es posible cuando el padre sale y le ruega que tú hagas fiesta por este que despilfarró la herencia viviendo pues, con prostitutas? Es lo que le dice. Hace tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, pero cuando viene tu hijo que consumió tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro. Entonces el hijo mayor quiere que lo discipline. Primero que lo discipline y luego hablamos, ¿no? Entonces la actitud de misericordia del Padre que refleja a Dios, que esta es una historia que Jesús cuenta comparándonos el Padre con Dios y los hermanos con las reacciones de los seres humanos aquí en la tierra, no está de acuerdo en que el Padre lo perdone tan abiertamente y hasta haga una fiesta porque él ha regresado, porque no reconoce realmente el corazón de su Padre y tampoco le tiene confianza porque en otra porción dice, yo te sirvo desde hace muchos años y no me das un pequeño animalito, un becerrillo, un cabrito para disfrutar en una fiesta con mis amigos, y más tarde se entiende que le dice el Padre, pues no me lo has pedido. O sea, no te lo he dado porque no me lo has pedido. Y aquí hay una situación de un hijo que no entiende el corazón del padre cuando está regresando, y así pasa en las congregaciones. Por ejemplo, Angélica contaba lo de la alabanza, pero ¿qué de aquella persona que se ausentó un año o más y entonces los demás le dicen, lo reciben así, ay, hasta que vienes, ay, yo creo que estabas ya en el infierno, no te calentaste demasiado, y en vez de expresarle gozo, sí, es una manera de decir qué bueno que vienes, pero no se está transmitiendo bien, se le está atacando, o puede sentirse porque viene bien sensible con la idea de que lo van a rechazar, y la gente le sale con eso, hay que hacer fiesta, esta es la reacción, por alguien que sinceramente regresa al Señor, o alguien que se añade a la familia de Dios. Imagínate que sea una persona que tú le pediste prestado dinero, él te pidió prestado dinero y no te pagó, y no era cristiano, y era tu familiar, tu vecino, y luego viene a Cristo y empieza a alabar, a adorar, y te da coraje que empiece a alabar y a adorar porque no te ha pagado. Entonces sucede mucho, y Angélica dice que estas acciones prueban el corazón. Aquí el hermano mayor reprobó la prueba porque no tiene el corazón del padre. Claro, no es el padre y nadie va a sentir como el padre, pero no tiene el corazón. Él hubiera dicho a su hermano, válgame, ¿cómo te ama mi padre? ¿Cómo Dios ha tratado con él? Que aunque tú hiciste tanto mal con todo lo que se te dio, él te recibe bien. Él podía decir, mi papá es así, le estoy conociendo esta faceta. Entonces no es solamente estricto y que pide resultados en el trabajo, también ama y está dispuesto a perdonar. Hay muchas opciones de qué hubiera pasado si el hermano mayor reacciona bien, pero la reacción equivocada del hermano mayor nos pega a todos, porque todos en algún momento buscamos lo nuestro, aún en Cristo, y no lo de los demás. Y la madurez o el crecimiento en Dios dice que ya no seremos niños, no seremos jóvenes, sino seremos como padres para otros. Y un hermano mayor se debe comportar, o sea, va a comportar como un padre o madre hacia los otros cuando sus papás no están cerca, o es como una extensión de sus papás para cuidar a los más pequeños. Sí, Ahora, sí, yo quiero decir algo. Yo creo que sí. esto está escrito precisamente para eso, para enseñarnos a no tener la reacción del hermano mayor, sino aprender del corazón del padre y reaccionar como un hermano mayor con el corazón del padre, ¿no? Entonces, por eso está ahí, no para decir, pues así reaccionó, pues yo también voy a reaccionar así, no, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, ver los errores que cometió el hermano mayor para ser un hermano mayor pues sano o maduro o amoroso o perdonador, ¿verdad? Porque pues también conocemos el corazón del hermano mayor, que era un corazón enfermo, ¿verdad? Estaba también muy dañado, ¿verdad? Y el padre era bueno, o sea que el padre no los había dañado, o sea, esta es una cuestión de que uno se daña solo, ¿verdad? Ujú, Y se daña uno con el otro. Entonces, sí. yo creo que esto nos va a ayudar mucho a poder tratar de una manera correcta, porque a veces uno dice, a mí me gustaría que me trataran así,
pero a lo mejor no es como le gustaría a la otra persona. Entonces yo creo que por eso nos da el corazón del Padre el parámetro. No es ni siquiera como a mí me gustaría, porque Ujú. yo tengo unas ideas medias raras, ¿verdad? Que me gustaría que me trataran de una manera y pues a lo mejor a la otra persona no. Pero aquí sí nos dice cómo no se debe tratar. Así Eso sí es. es lo que debemos de evitar. Cómo Sí, no tener enojo, ni crítica, ni juicio, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que evitar. sí, yo creo que estos ejemplos están aquí, como bien dicen, para aprender de ellos. Recordando un poco la historia de Caín y Abel, pues la Ujú, actitud correcta de Abel, de Caín debió ser, bueno, me gozo porque tu ofrenda ha sido recibida y aún estar dispuesto a aprender qué hiciste tú, hermano, claro. para poder yo hacer lo mismo, ¿verdad? Pero tuvo la actitud totalmente equivocada. Aquí la actitud del hermano mayor en esta historia de Lucas 15, donde pues en vez de buscar y procurar a su hermano, cuando se alejó, buscarlo, estar al pendiente, animarlo a regresar a casa, pues simplemente enfocarse en lo suyo Ujú, y tener una actitud desconectada, no entendiendo evidentemente el corazón del Padre. Y pues en ninguno de los casos vemos que mostraron misericordia a sus hermanos, que es lo así que es. hemos tocado. O sea, yo creo que un hijo de la casa, un hijo de una casa espiritual es alguien que así como ha recibido misericordia de su Padre Celestial, debe mostrar la misericordia a sus hermanos, mostrar Ujú, misericordia, esa compasión, ese cuidado. eh, Teniendo la actitud contraria a estos ejemplos. Pero podemos analizar el día de hoy una historia para, a modo de cerrar este episodio del día de ujú, hoy, de qué es mostrar misericordia, de qué es cuidar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a la persona más cercana a nosotros, en una familia espiritual donde todos somos hermanos, pues a nuestro hermano en Cristo, ¿no? ujú. Lucas capítulo 10, versículo 33. Vamos es la historia de el buen samaritano y sería muy bueno si me pudieran ayudar a leerla. A ver, aquí la estoy buscando. Lucas 10, empieza la historia en el 25, hablando del contexto de que una persona religiosa le hace preguntas a Jesús y Jesús le dijo que hiciera eso por el prójimo y se justifica diciendo quién es el prójimo y entonces Jesús cuenta una historia donde un hombre, nomás para dar el contexto y poder leer los versos, si me puedes ayudar, a poder leer los versos, dice que un hombre viajó, hizo un viaje Sí. y entonces en el viaje hubo unos ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Luego Ujú. pasa un hombre, un sacerdote, le ve, pero pasa de largo, un levita también pasa de largo. Y entonces llega a la actitud correcta, que es en el verso 33 en adelante. ¿Me lo pueden leer, por favor? Y dice Lucas 10:33, pero uno que no era ni sacerdote ni levita, sino un samaritano, que iba de camino, pasó cerca de este viajero y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ese día, al siguiente día, pues yo creo que tenía sus negocios que hacer, partió y sacó 2 monedas, 2 denarios de una buena cantidad, y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más de lo que te doy aquí para ayudarlo o cuidarlo, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, pues, el que usó misericordia de con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Wow. Yo creo que pudiéramos aplicar la pregunta que Jesús hace en vez de usar prójimo hermano, ¿no? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el verdadero hermano de aquel que cayó en manos de ladrones? Y ¿No? entonces Jesús dice, el que usó misericordia con él. Y para mí es interesante que pudiéramos analizar, a lo mejor ya nos queda poco tiempo, pero hizo este hombre que usó misericordia, hizo varias cosas, tuvo varias acciones
para mostrar misericordia a esta persona de la cual pudiéramos analizar. Dice en el versículo 33 que le vio. También dice que se acercó, en el versículo 34, que vendó sus heridas, que les echó aceite y vino, que lo puso en su cabalgadura, que lo llevó a un mesón y lo cuidó de él, y después estuvo dispuesto a pagar por lo que fuera necesario. Quizás podemos analizar a manera práctica qué pudiera significar esto, cómo lo podemos aterrizar para ser estos hermanos que se sienten parte de la casa y hacen a otros sentirse amados teniendo estas actitudes de misericordia. ¿Nos puedes Aquí, ayudar, madre? sí, cuando dice que lo vio, o sea, significa que estuvo atento, ¿verdad? Se acercó, convivió con él y bueno, le ayudó y estuvo y le costó. Yo creo que muchas veces no podemos tratar a los demás como familia porque ni siquiera los vemos, ¿verdad? No pasamos tiempo, no nos conocemos y no queremos que nos cueste. Entonces, yo pienso que tenemos que aprender a ser intencionales en hablar con la gente, interesarnos, y cuando tú hablas con la gente y te interesas, te das cuenta de su necesidad. Y al darse cuenta, por eso a veces uno no quiere, ¿verdad? Porque ya hay una demanda cuando sabes algo. Entonces, cuando tú ya conoces la necesidad, tienes que hacer algo si es que verdaderamente el amor de Cristo está en ti. No puedes decir, que Dios te bendiga. No, o sea, tenemos que ser movidos a misericordia. Tiene una necesidad, ¿qué puedo hacer para ayudar en esa necesidad? Y ahí es donde el ser familia te cuesta, es una inversión, porque lo que tú siembras lo cosecharás más tarde, no es, y tampoco lo debemos de hacer con esa intención, es una siembra, o sea, te va a costar el ser un hermano, te va a costar tiempo, dinero y esfuerzo y todo. Entonces, pero es hermoso poder invertir en personas y en vidas cuando tú ves la alegría o ves el resultado en la persona. Entonces, algo que también yo veo aquí es, él era un samaritano, y si lo ponemos como, como el hermano mayor acá en los otros contextos de lo que estamos viendo, yo creo que el hermano mayor sufre más, el que tiene más tiempo, porque ha vivido la situación de la autoridad, ya sean padres o líderes, sus fallas, lo que ha hecho mal. Y yo creo que este es un peligro porque tal vez quieras que le cueste lo que te costó a ti o lo que tú sufriste. Entonces, el samaritano había sufrido porque era samaritano. O sea, los samaritanos eran gente excluida, que había sufrido rechazos. Entonces, una persona rechazada rechaza, pero aquí vemos que un rechazado aceptó, o sea, hizo a un lado su sufrimiento. Y yo creo que los hermanos mayores o los que tenemos más tiempo aún en la congregación, hemos vivido cosas que los que tienen poquito tiempo no han vivido y debemos de evitarles eso. En lugar de decir, pues si yo sufrí, que también él pase por ahí y sufra. No, es todo lo contrario. Si yo fui rechazado, no me trataron bien o sufrí las fallas de la autoridad que no sabía cómo tratar o en caso de la familia, las novatadas de los padres, pues que los chiquitos no sufran eso, ya tendrán sus propios sufrimientos. Usar de misericordia es evitarles ese sufrimiento y ayudarles. No se aplica el herido hiere, no. Si yo sufrí, yo no voy a hacer que sufra mi hermano. Eso es ser guarda de mi hermano. Oh, muy bien, madre, gracias. Padre, ¿qué nos puedes comentar también de esto, de lo que ves, de lo que analizas? Pues es el comentario de algunos cristianos desanimados eh, que dicen, no, pues la gente sin Cristo me ayuda más que los propios cristianos. Ahora, a mí me llama la atención que los samaritanos habían sido judíos, o sea, sí estaban conectados, de hecho, honraban los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ya los demás libros los consideraban no inspirados y adoraban en otro lugar que no era Jerusalén. Entonces sí tenían algunos errores, pues ya al leer toda la Biblia entendemos que el lugar donde había que adorar en el Antiguo Testamento era Jerusalén, en el templo donde estaría el arca en el lugar santísimo, y que todos los libros son inspirados, no nomás el Pentateuco, los primeros 5 libros, pero él tenía más la práctica del amor
que el conocimiento de la verdad. En la verdad estaban errando, pero en la práctica del amor, Él aquí nos da una lección. Y a veces nosotros tenemos tanto conocimiento de Dios y ahora estamos aprendiendo la verdad, antes no la teníamos, pero se nos olvida que el amor, antes de ser aprendido como una clase, como una enseñanza, como una filosofía de vida, es la base del cristianismo, el principal fruto, la principal evidencia de ser cristiano. Dice una porción que también escogí, Pipe, si me permites leerla. Sí, sí. Dice en Primera de Pedro 2:17. Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Como que algunas verdades puntuales, pero dice, amad a los hermanos. A la gente no cristiana que todavía no viene a Jesús, hay que darles testimonio, hay que ir a traerlos, a compartirles del Señor, y también tenemos que mostrar el amor dice, que ellos vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pero el nivel de los cristianos, de los que ya son cristianos, dice, ámalos, porque se enfoca mucho, amen a los hermanos. Esta es la señal de que de veras pasaron de tinieblas a luz, amar a los hermanos. Uh-huh. Es un clásico ejemplo, la parábola del buen samaritano, que a todos nos pega, porque nos habla de ayudar al que no conocemos, de ayudar no tenemos que tener un vínculo, una relación, sino ayudar al que no conocemos y hacerlo bien. Él lo cargó, lo llevó hasta el mesón, y eso cuesta esfuerzo, pagó con dinero para que lo atendieran. Y ese es el precio de un amor verdadero. A veces te tocará cargar a la persona, hacer un esfuerzo, visitarla, pasar por él o por ella en coche, porque dice no puedo ir. Entonces tú le dices, voy a pasar en coche por ti para llevarte, pues ya el compromiso es mayor, ¿verdad? Y que le podamos servir. Cuesta dinero, pero esa es la esencia del evangelio, manifestar el amor de Dios. Dios nos amó y nos ama tanto que ya nos quiere con Él, y hay un sello del Espíritu Santo en nuestra vida para un día estar con Dios, pero nos deja en esta tierra para usarnos, dar testimonio de que Dios está en nosotros, el cambio que está operando, principalmente expresar amor. Amor es perdón, amor es sufrimiento, amor es paciencia, todo lo que dice Primera a los Corintios 13, y ese amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones. A veces decimos, yo no puedo amar así, sí, en tus fuerzas no, pero con Cristo que está dentro de ti y te fortalece, claro que sí. La parábola del samaritano nos cachetea a todos con guante blanco, una cachetada de guante blanco, diciendo, uy, tú conoces la verdad, el sacerdote, tú la predicas, tú tienes la más grande cercanía con Dios, los levitas, y aún así no tienes la práctica del amor como la tiene uno que no tiene el pacto con Dios. A todos nos pega. Necesitamos practicar el amor con todos, con Dios, con todos. Pero dice la Biblia, principalmente con los hermanos, o sea, aquellos que también han sido rescatados de las tinieblas y han venido a la luz, que también son hijos de Dios como nosotros. Nuestro llamado principal es amar a todos, o sea, todos, amad a vuestros hermanos en la fe, y de esa manera también manifestar que Cristo es real en nosotros. Sí, totalmente. Creo que una manifestación real del amor es la misericordia hacia los demás. Y ya a manera de cierre, bueno, yo nomás quisiera comentar que un hermano que realmente de una casa que se siente parte, pues va a cuidar a los demás y va a procurar que los que se han alejado regresen, que cuando uno esté herido, pues tratar de hacer algo, ¿verdad? Dice que primeramente la misericordia fue, no sé, o sea, dice verlo, estamos abriendo nuestros ojos, acercarnos a ellos y luego vendar sus heridas. Y luego me llama la atención que dice echándoles aceite y vino. Creo que el aceite habla del precio que uno paga en la intimidad, en su relación con Dios, el Espíritu Santo, el vino, el gozo, aquello que te causa alegría, y poder compartir y vertir de esa intimidad, de eso que Dios te habla y de esa alegría en las otras personas para que se sientan parte de.
lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Tantas acciones prácticas que nos hablan de lo que es ser verdaderamente un hermano en una misma casa. ¿Querías comentar algo más, padre? Te vi ahí con la intención. Y pues que ahora hay que ponerlo en la práctica. Tenemos que preguntarnos todos los que estamos en este podcast, porque la palabra de Dios no es solo para acumular conocimiento. Dice la Biblia que crezcamos en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo, pero es para vivirla. Así Entonces, es. en el contexto donde estás, pregúntate, ¿cómo puedo manifestar amor a los que me rodean? Y de hecho, voy a dar las primicias de uno de los próximos mensajes que compartiremos en Trigo sobre la otra parte que nos hace falta. Hemos sido muy enfáticos en la palabra, hemos perseverado mucho en la palabra, congresos, seminarios, retiros, cursos, la Biblia. Hemos estado incrementando la oración. Nos reunimos en las fiestas para celebrar la cena del Señor, pero la comunión, así como todo lo demás tiene su lugar importante, la oración o las oraciones, la palabra, la cena del Señor, la comunión. Yo quisiera proponer que ya que los domingos son del Señor, tengamos un domingo donde el propósito de todos los que van a Trigo y Miel sea luego invitar a una familia o a dos, no sé, pues con los que se pueda convivir y reunirse en un lugar, a convivir para establecer esa comunión. Ahora, pues es bien fácil invitar a tus compadres con los que siempre te llevas bien, ¿verdad? Y es un decir tus compadres con tus mejores amigos o más cercanos, pero hay que invitar a otros para conocerlos, para amarlos, no invitarlos a ver qué nos dan, sino invitarlos para darles algo y establecer nexos de comunión. Si muchos de nosotros lo empezamos a hacer, perseverar también en la comunión, vamos a entrar en las 4 verdades bíblicas de Hechos 2, orar, leer la palabra, celebrar la cena del Señor y tener comunión unos con otros. Ese sería mi comentario final, hacer algo práctico para que funcione. Así es, porque la palabra de Dios es para Para vivirla. vivirla. Así es, hay que aplicarlo. Ese es el reto. Madre, un último comentario que quieras dar. Bueno, yo quería comentar del llamado buen samaritano, que no sabemos si lo que él hizo con este caminante desafortunado fue algo que le pasó a él también, ¿verdad? A lo mejor le hicieron lo mismo, de golpearlo, de robarlo, y no hubo nadie que lo ayudara, ¿verdad? Muy buen comentario, muy buen comentario. Entonces, el asunto es ese, o sea, aunque yo no lo haya vivido, yo puedo ayudar a alguien como se debe, no como me gustaría, ¿verdad? Sino como se debe ayudar, nada Así más. es. Y yo creo que eso nos hace, aplicándola a la serie, nos hace ser hijos de Dios. Es una demostración de ser verdaderamente un hijo de Dios, hijos de una casa espiritual, ¿verdad? Dice que los llevó al mesón donde iba a ser atendido. A veces vemos a gente tanta gente lejos, los podemos llevar a un lugar donde lo van a atender, que puede ser la casa espiritual, la congregación, ¿verdad? Y bueno, pues creo que es un reto para también hacer, y vivir esto nos va a ayudar a que otras personas se sientan parte. Yo creo que siempre esa persona, si pasaba por el mesón, iba a considerar ese mesón como un lugar valioso. Y cuando mostramos misericordia y amamos y cuidamos a la gente en la casa espiritual, siempre van a recordar la casa espiritual como un lugar donde pueden regresar, donde se van a conectar. Entonces, pues apliquemos esto, vivámoslo, porque la palabra de Dios es para vivirla. Para vivirla. Así que, bueno, hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Continuaremos después en otros episodios, ¿verdad? Sigámonos conectándonos, pasen este link a otras personas, busquemos aplicarlo, síganos en todas las redes sociales y en todas las plataformas para poder accesar este podcast. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias.